La cruz representa el dolor y el sufrimiento que Cristo tuvo que sufrir en aquella cruz por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. La cruz representa para Cristo muerte, para ti representa vida. Para Cristo representó humillación, pero para ti representa que tú andarás en victoria. Su sangre que nos santifica y nos hace apto para ser llamados, hechos hijos de Dios. Así el diablo te va a decir muchas veces que no mereces el reino, que no mereces ser llamado hijo de Dios, y es cierto, no mereces ser llamado hijo de Dios, pero Dios por su gracia, su amor y su misericordia ha extendido su brazo de amor para que tú seas salvo y libre de la esclavitud del pecado. Dios es santo y aborrece el pecado, pero Dios ama a la humanidad, es su creación, y todo aquel que viene a Él con un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia jamás. Pudiéndose bajar de aquella cruz, no se bajó. Los clavos no lo retuvieron. Lo que retuvo a Jesús en aquella cruz fue el amor de Dios por ti. Dios te ama con amor eterno y te ha prolongado misericordia. Por lo tanto, es el Señor, así como Bartimeo, que te mandó a llamar, porque tu historia va a cambiar. Cristo vino para darte vida y vida en abundancia. Si quieres restauración en tu vida, entra al camino. Así como Bartimeo, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. La palabra de Dios nos enseña que Jesús salió de Jericó hacia Jerusalén, a la misión más importante de su vida, a dar su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Pero sin embargo, a la orilla del camino había un hombre pobre mendigo que vivía a la orilla del camino mendigando. Este hombre era llamado Bartimeo. Bartimeo escuchó que iba pasando una caravana de hombres, y él, preguntando a los allegados, le dijo quién iba pasando por aquel lugar, a lo cual le contestaron que era Jesús. Probablemente Bartimeo había escuchado historia de la palabra de Dios, y él comenzó a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le decían: calla, no molestes al maestro. Pero él ya tenía la palabra de Dios encriptada en su corazón, porque ya la había escuchado del Mesías que venía a libertar a su pueblo. Y él comenzó a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le decían: calla, no molestes al maestro. Pero en pocas palabras, Bartimeo decía: soy yo el que estoy enfermo, soy yo que necesito ser sanado. Por lo cual él seguía clamando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo que podemos ver, lo sorprendente, es que Jesús se detiene. De la misión más importante de su vida, Él se detiene simplemente para escuchar el clamor de aquel pobre ciego mendigo que estaba a la orilla del camino. Jesús lo manda a buscar y le pregunta: ¿qué quiere que haga por ti? A lo cual Bartimeo le dice: yo quiero recobrar la vista. Pero me sorprende el por qué Jesús le hace esta pregunta. ¿Acaso Jesús no está viendo que es un pobre mendigo que necesita comer, que está pidiendo una moneda para comer? ¿Acaso Jesús no está viendo que necesita un techo, una familia? ¿Por qué Jesús le hace esta pregunta a aquel mendigo? Lo que pasa es que vemos hoy en día cómo muchas personas les gustan los beneficios de Dios. Muchas veces vienen para que oren, para que reciban sanidad, milagros, prodigios y señales. Pero ellos no quieren un compromiso con Dios. Y Dios muchas veces va a hacer esta pregunta: ¿qué quiere que haga por ti? Porque muchas veces pedimos para nuestros deleites, pero no queremos una relación, una comunión. Y eso es lo que Dios quiere contigo. Dios no te está pidiendo que pague algo para ganarte su favor. Dios ya dijo: vengan a mí todos cargados y trabajados, y yo lo haré descansar. Vengan con toda su carga, porque yo tengo cuidado de mi iglesia. Yo tengo cuidado de aquellos que me recibieron, de aquellos que recibieron el sacrificio de mi Hijo Cristo Jesús, el cual yo muestro mi amor hacia ustedes, el cual Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. De esa manera Dios muestra su amor para con cada uno de nosotros, en que aún nosotros siendo malos y pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Dios no te está pidiendo que entres a una religión. Dios lo que quiere es una relación personal contigo, que tú lo conozcas a Él. Por medio de su palabra, Dios quiere guiarte con su espíritu a toda verdad, porque la Biblia dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libre de la esclavitud del pecado. Conocerá el amor y la misericordia que Dios ha extendido para contigo, no queriendo que te pierdas,
pierdas, sino que procedas al arrepentimiento. Dios lo que quiere es esa relación contigo, que tú lo conozcas a través de su palabra y puedas entender el propósito que Él tiene para con tu vida, y lo vas a encontrar en la palabra de Dios. Todas las promesas que Dios ha dejado en su palabra son para ti, pero tienes que pedir a Dios conforme a su palabra, y lo vas a encontrar cuando lo busques de todo vuestro corazón, y sabrás y lo encontrarás, porque el Espíritu Santo te guiará a toda verdad. Y cuando Bartimeo recibió la vista, la Biblia dice que siguió a Jesús en el camino, comenzó a tener comunión, a conocer la voluntad de Dios para con su vida. Yo me imagino, la Biblia no lo registra, pero Bartimeo probablemente comenzó a predicar de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Bartimeo recibió la vista, recibió un milagro, y eso fue lo que vino a hacer Jesús. Jesús vino a sanar a los enfermos, a libertar a los cautivos, a dar vista a los ciegos, pero lo más importante que Jesús vino a hacer en esta tierra fue a morir en la cruz por ti, para libertarte de la esclavitud del pecado y para darte vida eterna. Pero tienes que recibir el don de Dios, su gracia, su misericordia, por medio de nuestro Señor Jesucristo, el cual se ha entregado en propiciación por nuestro pecado, para que seamos libres de la esclavitud del pecado, no simplemente de la depresión, no simplemente para que recibamos sanidad, no, es para que el reino de Dios también sea esparcido aquí en la tierra y puedan reconocer a aquellos que son pecadores, para que reconozca tu condición de vida, que hemos fallado a Dios, hemos transgredido la ley de Dios, y por causa de nuestra desobediencia nuestro destino es estar lejos de Dios y sin esperanza en aquel lugar de tormento por toda la eternidad. Dios no solamente quiere libertar a tu familia, Dios no solamente quiere restaurar tu matrimonio, su diestra, su gracia y su misericordia se ha extendido, porque Él quiere libertarte de la esclavitud del pecado. Y en el momento en que tú clamas a Él, Él oirá desde los cielos a su sierva, a su siervo que clama delante de Él día y noche. Un pobre ciego mendigo que estaba a la orilla del camino, el Señor lo invita, lo llama, y él viene y recibe el milagro y sigue a Jesús en el camino. Él no solamente recibió el milagro, sino que también recibió al Espíritu Santo, el cual lo fortalecerá, el cual lo guiará por este peregrinar aquí en la tierra, el cual le dará fortaleza para rechazar las ofertas del enemigo, porque el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros no es un espíritu de cobardía, es un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, para rechazar las obras del diablo, para estar firme contra toda acechanza del enemigo. Y sin importar lo que sucede en nuestra vida, estaremos confiados, porque el Todopoderoso peleará nuestra batalla. Su Espíritu Santo estará con nosotros, guiándonos en este peregrinar aquí en la tierra. Y aunque nos veamos en pruebas y en proceso, Dios siempre nos dará una salida, porque Jesús dijo: yo y mi Padre vendremos y moraremos en vosotros, y ustedes serán sellados con el Espíritu Santo de Dios. El Padre Celestial está en su trono, su Hijo está a la diestra del Padre, el cual vino, murió, resucitó y está a la diestra del Padre. Pero Jesús dijo: yo rogaré al Padre y Él enviará el Espíritu Santo, el cual ustedes también serán sellados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le enseñará todo lo que oiga hablar delante de mi Padre. El Espíritu Santo, por medio de la palabra, nos enseñará todas las cosas. Por lo tanto, es el Señor, así como Bartimeo, que te mandó a llamar, porque tu historia va a cambiar. Sal de Lodebar, sal de esa tierra árida, donde no hay pasto, donde no hay una mano amiga. Sal de esa tierra árida, porque el Señor tiene cuidado de cada uno de vosotros. El diablo siempre te va a ofrecer gozo, paz pasajero, pero el mundo no te va a dar la paz que Cristo te quiere dar. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. De tan gran manera te ama Dios, que se entregó a sí mismo en aquella cruz. Pudiéndose bajar de aquella cruz, no se bajó. Los clavos no lo retuvieron. Lo que retuvo a Jesús en aquella cruz fue el amor de Dios por ti. Dios te ama con amor eterno y te ha prolongado misericordia.
Por lo tanto, Dios te dice hoy, así como Bartimeo te encuentra en la orilla del camino, pero el Señor lo que quiere es que tú entres al camino. Por eso, si escuchas hoy esta palabra, no endurezca tu corazón. Es necesario que tú entres al camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Jesús es el camino, y si quieres milagros, prodigios y señales, tienes que entrar al camino. Si quieres que tu matrimonio, tus hijos sean restaurados, porque Satanás viene a matar, a hurtar y a destruir, pero Cristo vino para darte vida y vida en abundancia. Si quieres restauración en tu vida, entra al camino. Así como Bartimeo, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuáles son esas cosas grandes y ocultas que tú no conoces? La Biblia dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La ley te va a enseñar que tú mereces la muerte, estar lejos de Dios y sin esperanza por toda la eternidad. La ley produce muerte en nosotros, nos enseña que estamos en pecado, que por cuanto todos hemos pecado, estamos separados, destituidos de la gloria de Dios, y nuestro único destino es estar separado por toda la eternidad, en aquel lugar de tormento por toda la eternidad. Pero la gracia, el don perfecto, que es Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que fue inmolado, que fue entregado en propiciación por nuestros pecados, su sangre quien nos limpia de todo pecado y de toda maldad, su sangre que nos santifica y nos hace apto para ser llamados, hechos hijos de Dios. Así el diablo te va a decir muchas veces que no mereces el reino, que no mereces ser llamado hijo de Dios, y es cierto, no mereces ser llamado hijo de Dios, pero Dios, por su gracia, su amor y su misericordia, ha extendido su brazo de amor para que tú seas salvo y libre de la esclavitud del pecado. El acta de decreto que nos separaba, Cristo la rompió, pagando lo que tú y yo debíamos de pagar en aquella cruz. Nosotros debíamos de sufrir lejos de Dios y sin esperanza. La cruz representa el dolor y el sufrimiento que Cristo tuvo que sufrir en aquella cruz por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. La cruz representa para Cristo muerte, para ti representa vida. Para Cristo representó humillación, pero para ti representa que tú andarás en victoria. Porque cuando tenemos al Espíritu Santo, cuando hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Dios y Salvador, somos sellados con lo más preciado, con lo más amado del Padre, que es su Espíritu Santo, que ha venido a morar en vosotros. El Espíritu Santo que Dios nos ha entregado nos revelará el rostro de Jesús, y seremos transformados por su gloria, por su presencia, por su palabra, porque el Espíritu Santo viene a formar aquello que un día fue destruido, este cuerpo de pecado, este cuerpo de incontaminación, nuestra alma, nuestro espíritu. El Señor viene a renovarnos, a edificarnos, a transformarnos por medio de su palabra y su Espíritu Santo. Por eso en esta hora te pido que ahí donde te encuentres le pida al Señor y le diga: Señor, cámbiame, renuévame, edifícame, transfórmame. Yo no quiero seguir igual. Hoy entrego cuerpo a mi espíritu para que sea tú haciéndome hoy una nueva criatura. Hoy te recibo como mi Señor y Dios y Salvador. De ahí donde te encuentras, humíllate. En corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios. Y Dios lo que quiere es que tú reconozcas tu condición de vida, de que tu alma está enferma por el pecado, que nada ni nadie en este mundo puede limpiar tu alma, y por tanto hemos pecado, estamos destinados a estar toda la eternidad sin Dios y sin esperanza en aquel lugar de tormento por toda la eternidad, porque nada impuro entrará en su reino, pues Dios es santo, pero Él no ha santificado cuando le recibimos. Dice la Biblia que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, lo cual han sido limpiados por su sangre y sellados con su Espíritu Santo como propiedad de Dios. Lo único que tienes que hacer es reconocer tu condición y confesar con tu boca lo que ya tú crees en tu corazón. ¿Qué es lo que tú crees en tu corazón? Lo que ya Dios hizo por ti. No escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Que de tal manera te amó Dios, que ha dado su único Hijo para que tenga vida eterna. Que Dios muestra su amor para con cada uno de nosotros, en que aún nosotros siendo malos, pecadores, Cristo murió por nosotros, para que hoy nosotros seamos llamados hijos de Dios. Mas aquellos que le recibieron, aquellos que creyeron en su nombre, le dio la potestad de ser llamados hechos hijos de Dios.
Miran cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. No que nosotros hayamos amado a Dios, no, sino que Él nos amó a nosotros y se entregó por nosotros en propiciación por nuestro pecado, para que seamos libres y sellados con su Espíritu Santo como propiedad de Él. ¿Sabe qué es lo sorprendente de esta historia de Bartimeo? Que Jesús iba a la misión más importante de su vida. Y Él se detuvo a atender el clamor de aquel pobre mendigo que estaba a la orilla del camino. Aquella persona que lo menospreciaba. Y sin embargo la Biblia dice que de lo vil y de lo menospreciado ha escogido Dios. O sea, no importa la condición en la que te encuentres. Dios no es racista. Dios, todos aquellos que vienen a Él, Él los recibe. Porque de tan gran manera amó Dios al mundo. No a los cristianos específicamente. No a aquellas personas que se dicen ser buenos, que no matan una mosca, sino por la humanidad. No importa sea drogadicta, delincuente, narcotraficante, personas que alguna persona lo ven como un punto de vista en la calle, personas que viven debajo de los puentes, personas que han destruido su matrimonio, su familia, que han matado, son hechiceros. Sin embargo, la Biblia dice que de tan gran manera amó Dios a aquellos que aún no le amarían. Dios no ama el pecado que practica la humanidad. Dios es santo y aborrece el pecado, pero Dios ama a la humanidad, es su creación, y todo aquel que viene a Él con un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia jamás. Tú y yo podemos despreciar o rechazar a cierta persona, pero Dios no es así. Dios te ama con amor eterno y he prolongado misericordia para todos aquellos que vienen a mí. Dios no ama tanto de tan gran manera que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó para que nosotros seamos salvos y no vayamos a ese lugar de tormento por toda la eternidad. ¿Puedes entender la magnitud del amor de Dios hacia ti? Jesús se podía bajar de esa cruz. Sin embargo, no se bajó porque quiere pasar la eternidad contigo. Pero Dios ha extendido los tiempos no queriendo que nadie se pierda. Cada año, cada día, cada segundo de vida que Dios te ha dado es para que te arrepientas y te vuelvas a Él de todo corazón. Pero lamentablemente, si no te arrepientes y parte de este mundo sin Cristo, será el lloro y el crujir de dientes. Puedes recibir sanidad, milagros y prodigios. Y el reino de Dios está siendo establecido aquí en la tierra. Y vemos como muchos son sanados, libertados y restaurados. Pero lo más importante es tu alma. Corre peligro lejos de Dios. Y si no te arrepientes y te vuelves a Dios, será demasiado tarde para ti. Mientras hay vida, hay esperanza para que te vuelvas a Dios. Pero si parte de este mundo, la Biblia dice, está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de eso juicio. Pero también la Biblia dice que todo aquel que no se encontró inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y es muy triste, después de tanto que se te ha hablado, que se te ha predicado, que tú rechaces aquel regalo inmerecible, aquel don de Dios, aquella gracia. Si tú la rechazas, lamentablemente después de la muerte será el lloro y el crujir de dientes. Lamentarás y pedirás, Señor, una oportunidad, pero será demasiado tarde para ti. Mientras hay vida, hay esperanza. Pero qué triste que no saben ni el día ni la hora. La muerte anda a simple vista, al sol del mediodía, nadie la puede ver. Llega de repente a través de un accidente, de una bala perdida, de un infarto. Nadie sabe cuándo puede llegar la muerte a su vida. Por eso es que hay que estar preparado. Por eso hay que estar a cuenta con Dios antes de que sea demasiado tarde. Porque si la muerte te sorprende, será demasiado tarde. Había un hombre que tenía muchos bienes y dijo, desbarataré mi granero y haré otro más grande. Y allí meteré todos mis bienes. Y luego cuando hizo esto, dijo, alma mía, gózate y disfruta, bebe. Porque tiene muchos bienes para muchos años acumulados. Ahora puedes sentarte y disfrutar de ello. Pero esa misma noche dijo una voz del cielo, necio, hoy mismo vienen a buscar tu alma. Todo lo que tú has almacenado, ¿de quién será? El problema no es morir. El problema es morir sin Cristo.
y corre peligro lejos de Dios. Arrepiéntete y vuélvete a Dios antes de que sea demasiado tarde. Por cuanto Dios manda en estos últimos tiempos a todos los hombres a que se arrepientan. Por cuanto Dios ha establecido un día que juzgará al mundo por aquel varón que designó levantándolo de entre los muertos. Su nombre, Cristo Jesús. Para que hoy seamos libres de la esclavitud del pecado. Pero si no le recibes lo que ya Cristo hizo por ti, lo que Dios ya hizo por ti entregando a su Hijo en propiciación por nuestro pecado, para que seamos libres de la condenación eterna. Si no aceptas lo que ya Dios hizo por ti, a favor de ti, por su gracia, amor y su misericordia, si no aceptas eso, lamentablemente rechazaste el favor de Dios, su gracia y su misericordia, el cual te librará de la condenación eterna. Qué bien se siente cuando uno tiene 15 o 20 años preso en una cárcel, que le dan la libertad. Uno se siente libre. Así mismo te sentirás cuando vengas a Cristo Jesús. No te garantizo que todos tus problemas serán disipados, que serán quitados. Van a venir problemas mientras estemos aquí en la tierra, pero Dios estará contigo. Dios peleará tu batalla. En medio de angustia, dolor y tristeza, en medio de pruebas y procesos, Dios te va a fortalecer y te dará la salida a todo tu problema. Por medio de su palabra, Dios peleará nuestra batalla y nos dará la victoria. Ven a Cristo, clama a Él como Bartimeo. Tú eres que necesitas sanidad, tú necesitas liberación, tú necesitas ser sellado con el Espíritu Santo como propiedad de Dios. Clama a Él día y noche, no importa en la condición en la que te encuentres. Clama a Dios, porque Él dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Porque Jesús vino a buscar y a salvar a aquellos que se habían perdido, aquellos que habían sido separados de Dios, destituidos. Cristo vino para darte vida eterna hoy. Si tuvo misericordia de aquel pobre ciego mendigo que estaba a la orilla del camino, también Dios tiene misericordia de quien Él quiere. Y Dios hoy quiere salvar tu alma. Ven a Cristo antes de que sea demasiado tarde. La Biblia dice que aquellos que le recibieron, los que creyeron en su nombre, Dios le ha dado la potestad de ser llamado hechos hijos de Dios. Y la palabra está en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que siempre predicamos. Que si confiesas con tu boca que Cristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para vida eterna, con la boca se confiesa para ser sellado con su Espíritu Santo como su propiedad. Que Dios te bendiga y Dios te guarde para salvación y vida eterna. Recuerda, Cristo viene ya.